Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Vamos a ministrar la palabra en esta mañana. Vamos a recibir la semilla de la palabra y vamos entonces a estar bien concentrados a lo que vamos a estudiar esta mañana. Hemos estado hablando en las últimas semanas, acerca de lo que el mismo Señor Yeshua advirtió de lo que serían los últimos tiempos, los últimos momentos antes de su regreso. ¿Qué acontecería en ese tiempo antes de su llegada, antes de su venida? Porque recordemos que nosotros como iglesia creemos que el Señor, el Mesías Yeshua, nuestro Mesías Salvador, Él vendrá otra vez. ¿Cuánto lo creen? Él vendrá otra vez. Y en estos días yo estoy adscrito a una página que se llama el Instituto del Templo en Israel. El Instituto del Templo es una fundación, podemos decirlo, hay un grupo de personas que se ha levantado en Israel a fin de poder construir el templo en Israel. Y esta semana hicieron el lanzamiento oficial de los planos de la construcción de lo que será el nuevo templo en Israel. Esta semana el Instituto del Templo lanzó un video en el que muestran los planos, ¿sí? Los planos que se van a usar para la construcción de este templo. Todo esto, mis amados, hace parte del cumplimiento profético de todo lo que se está desarrollando aquí en la tierra. No en vano estamos viviendo una cantidad de cosas de las cuales ya la palabra nos habla y nos insta al respecto. Y cada parte del rompecabezas, cada figurita del rompecabezas profético se ha ido poniendo. Y quiero decirles, mis amados, que faltan muy pocas fichas del rompecabezas profético para que éste quede armado. Y en algún momento, sin que el mundo lo entienda, pero nosotros como iglesia sí, será aquel instante en el que el Señor vendrá otra vez. Y la iglesia no puede estar ajena a eso. Amén. Entonces hemos estado hablando algunas cosas de qué será la condición de lo que se va a vivir en ese tiempo. Y obviamente hoy estamos viendo que hay un aumento en la actividad demoníaca. Yo no sé si usted dio cuenta en estos días, también en Estados Unidos se erigió un monumento, pues se supone que es al diablo, ¿no? Hicieron una cosa allí y de verdad un monumento lo erigieron allí en Estados Unidos, y cantidades, centenares de personas se reunieron allí para festejar ese momento de una imagen en honor a esto, ¿no? Entonces uno ve que hay una actividad que cada día se está levantando más en todo, ¿sí? El hombre se desprende más de Dios y hacia eso es que va el enemigo. El enemigo actúa en eso. Y hemos entendido entonces, o hemos tratado de entender lo que dijo el Señor, porque el Señor dijo que los últimos tiempos antes de su regreso serían tiempos similares, serían tiempos tales como los que se vivieron y tal como fue la sociedad que vivió antes del diluvio con Noé. ¿Lo recuerdan? Entonces dice la palabra que en aquel entonces, eso está en Génesis capítulo 6, si quiere vayamos a él para que lo tengamos ahí fresco. Génesis capítulo 6. Ahí se nos habla en Génesis capítulo 6 que la humanidad empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y empezaron en esa multiplicación, y obviamente se multiplicaron las mujeres y cada uno de los seres humanos, varones y mujeres.
Y dice la Biblia que los hijos de Dios, y eso es lo que hemos estado viendo, observaron a las hijas de los seres humanos y dice que les parecieron ¿qué? Hermosas, atractivas. Por tanto, estos hijos de Dios, que ya hemos entendido que eran ¿quiénes? Ángeles de Dios. ¿Quiénes eran? Ángeles de Dios, que en el libro de Enoch, del cual les hablé hace 8 días, ¿lo recuerdan? El libro de Enoch, aunque ese libro no aparece en su Biblia, es un libro muy importante en mi concepto tenerlo en cuenta porque da muchos detalles. Y yo lo tengo en cuenta sencillamente porque varios de los apóstoles citaron frecuentemente el libro de Enoch. Apóstoles como Pedro y como Judas lo hicieron. Por tanto, si estos apóstoles citaron el libro de Enoch, es porque es válido este libro en su contenido. Si no, ellos no lo hubieran citado. ¿Me hago entender? No es que yo quiera ahora entonces meter a la fuerza libros que no aparecen en la Biblia. Lo hago porque los mismos discípulos y apóstoles ¿qué? Lo hicieron. ¿Me hago entender? Y cuando uno lee el libro de Enoch, descubre una cantidad de cosas allí, de información tremenda. Una cantidad de información sobre el Mesías aún, sobre la preparación. Aún este libro nos habla de cómo serían los últimos tiempos, los tiempos finales. Por ejemplo, si usted me permite, le leo el capítulo 80 del libro de Enoch. ¿Me lo permite leer? Dice el capítulo 80. En esos días, Uriel es un ángel, me dirigió la palabra y me dijo: mira que te he revelado todo, Enoch. Te he enseñado todo para que pudieras ver este sol, esta luna, las guías de las estrellas de los cielos y de todos aquellos que le hacen recorrer y sus tareas, tiempos y salidas. En los días de los pecadores, ojo, en los días de los pecadores, y recuerde que la palabra, ¿qué es el pecado? El pecado es ¿qué? Violación de la Torá, de la ley. Eso lo dice ¿quién? El apóstol Juan, ¿no? El apóstol Juan define pecado como eso. El apóstol Juan dijo, y el pecado es infracción o violación ¿de qué? De la ley. Lo dijo el apóstol Juan. En esos días, en los días de los pecadores, los años serán acortados. Y mire que el Señor mismo, luego Él dice que ¿qué? Que los años serán ¿qué? Acortados. O sea, en los días de los pecadores, los años serán acortados. Su semilla llegará tarde a sus tierras y a sus campos. Todas las cosas sobre la tierra se alterarán y no saldrá a su debido tiempo. La lluvia será retenida y los cielos se retendrán. Es decir, que él está visualizando que iba a haber una problemática atmosférica y que esto iba a traer unos cambios, lo que nosotros llamamos el cambio climático. Que ya no llueve cuando debe llover y llueve cuando debe hacer ¿qué? Sol. Entonces para los sembrados esto es complicado, porque cuando se espera que haya lluvia hay sol, y cuando se espera que haya sol hay lluvia. Entonces esto complica, y cada día estamos viendo una problemática sobre eso. Por eso hemos tenido que recurrir tanto a los alimentos transgénicos, porque hemos desgastado tanto la tierra, hemos traído tanta mala administración sobre la tierra y hemos traído tanta maldición, que la tierra naturalmente no está produciendo como debería producir, porque la hemos ¿qué? Modificado con nuestra mala administración. Hemos destruido la tierra. Por eso el libro de Apocalipsis dice que Dios destruirá a todos los que destruyen la tierra. Estamos destruyendo la tierra. La mayoría de alimentos que hoy consumimos son alimentos ¿qué? Transgénicos, es decir, alimentos manipulados genéticamente. Y por eso la cantidad de enfermedades que se están desarrollando en el ser humano. Por eso quedamos tan expuestos a tantas enfermedades. Por eso hoy se han disparado las cifras de cánceres y una cantidad de cosas, por toda esta cantidad de alimentos que la mayoría de ellos son elaborados a base de ¿qué? De químicos. Yo no estoy hablando de algo que desconozcamos, es algo real o no. Y por eso usted ve hoy enlatados. Nada más en estos días escuchaba a un experto en nutrición decir, el mejor alimento que una persona puede consumir es aquel
que se descompone rápidamente. Pero hoy veo un alimento que eso puede durar, dice, no es necesario refrigerarse. Yo puedo durar meses. Eso tiene una cantidad de ¿qué? De químicos tremendos. Entonces dice él aquí, sigue diciendo en el versículo 3. En el versículo 2, disculpe. Dice, y dice, llegará tarde a sus tierras, a sus campos. Todas las cosas sobre la tierra se alterarán y no saldrán a su debido tiempo. La lluvia será retenida y los cielos la retendrán. 3, versículo 3. En esa época los frutos de la tierra serán retenidos. No crecerán a tiempo los frutos de los árboles, serán retardados. 4, la luna alterará su orden y no aparecerá a su debido tiempo. Recuerde que los antiguos hacían todo su sembrado con base a las fases ¿qué? Lunares. Y por eso el abuelo decía, no, hay luna llena o cuarto menguante, hay que sembrar, no hay que sembrar. Pero ¿por qué dice que la luna se alterará en su orden? Es por eso, porque hoy usted no puede basarse en las fases de la luna y no puede hacer eso para sembrar, porque está tan alterado todo que ya no sirve. Y eso es lo que hacían los abuelos, ¿o no? En la antigüedad, así era que lo hacían. Y así lo hicieron toda la vida. Y por eso sabían cuándo cosechar, por eso sabían exactamente cuándo sembrar. Ellos veían la luna, no, todavía no se puede sembrar. Porque sabían el momento exacto. Pero hoy está todo ¿qué? Alterado. Dice, la luna alterará su orden y no aparecerá a su debido tiempo. Es decir, no es que la luna esté alterando su orden, sino que todo está alterado. Por tanto, vemos como que las cosas con la luna no cuadran. Sobre todo porque el calendario bíblico es un calendario lunar y solar que tiene en cuenta todo esto. En esos días el sol será visto en el cielo ardiente, extendiendo la esterilidad. O sea, como que el sol pareciera que aumentara su temperatura, pero obviamente todo esto es resultado de la deficiencia en la capa de ozono, porque hemos traído tanta maldición sobre nuestra tierra que la hemos acabado con toda su protección. Y viajará por la noche sobre el límite del gran carro del occidente y brillará más que lo que corresponde al orden de su luz. Por eso las olas de calores tan tremendas, ¿no ha sentido eso? Y los especialistas dicen que la temperatura global de la tierra ha aumentado significativamente. En esos días se escuchaba a un científico hablar sobre eso y decía, ha aumentado la temperatura significativamente. Y un aumento de 2 a 3 grados de más en la tierra podría extinguir la vida humana. De 2 a 3 grados más. O sea, la tierra no soporta más esto. Y eso lo está diciendo Enoc, miles de años atrás. Por eso es tan importante este libro. Muchas guías de las estrellas transgredirán el orden, alterarán sus órbitas y tareas y no aparecerán en el momento prescrito para ellas. Todas las leyes de las estrellas serán ocultadas a los pecadores. Los pensamientos de quienes viven sobre la tierra estarán errados al respecto. Y ellos equivocarán sus caminos y tendrán a las estrellas como dioses. El mal se multiplicará sobre ellos y el castigo contra ellos llegará para aniquilarlos a todos. Ahí termina el capítulo 80 del libro de Enoc. Eso es una advertencia para el tiempo, lo que él llama el tiempo de los pecadores, de los violadores de ¿qué? De la ley, de la Torá. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo tremendo y terrible. Por tanto, en el tiempo de Enoc veíamos que se estaba presentando esto: una transgresión y una situación antinatural. Una situación antinatural que empezó ¿con qué? Con que ángeles de Dios, conocidos como ¿qué? Como los vigilantes, los que tenían la orden de custodiar, de preservar todo el orden. Dice que estos ángeles se unieron ¿a quién? A las mujeres, y les engendraron hijos. Y esos hijos que nacieron de estos ángeles con estas mujeres fueron conocidos como ¿qué? Como Nefilim. Nefilim, estos los hijos. ¿Quiénes fueron los Nefilim?
los hijos que nacieron de la unión entre los ángeles y las mujeres. Pero para estos ángeles poderse unir a las mujeres, porque los ángeles son seres ¿qué? Espirituales, para poderse unir a ellas, tomaron o abandonaron su ¿qué? Su morada. Recuerde que el apóstol Judas lo dice: a los ángeles que abandonaron o que dejaron que su ¿qué? Su morada legítima. Recuerde que les dije que era la morada legítima porque se usa una palabra en griego, allí en ese texto Judas lo usa, que es la palabra oiketerion, que significa morada legal, el lugar o casa legal, legítimo para habitar, ¿sí? El lugar legítimo. Y le ponía el caso de un rey. Un rey tiene su palacio, su morada, como algo que legítimo. Y que estos ángeles, entonces, siendo espirituales, amaron más que este mundo. Porque el mundo de ellos, ¿cuál es? El mundo ¿qué? Espiritual. Y amaron más este mundo, tomaron la forma de seres humanos, porque el cuerpo espiritual de ellos lo permite, ¿sí? Por eso es que los ángeles pueden entrar a este mundo, porque ellos toman forma humana, pero lo toman cuando vienen a dar un ¿qué? Un mensaje, porque la palabra malach, ángel, en hebreo significa ¿qué? Mensajero. Pero ellos decidieron a voluntad tomar esto, pero no para traer un mensaje de Dios, sino para unirse a estas mujeres. Y Enoc en su libro nos habla de esto, que estos vigilantes tomaron las mujeres, todas las que quisieron, les engendraron hijos, y Enoc dice que estos hijos fueron llamados ¿qué? Nefilim. Lo mismo que dice Génesis capítulo 6, ¿o no lo dice Génesis 6? Dice que desde ese momento les engendraron hijos, los cuales se conocieron como Nefilim. Y Enoc da un dato, que cuando fueran destruidos estos seres conocidos como Nefilim, que nacieron de mujeres, por cuanto nacieron en este mundo, son de ¿qué? De este mundo, entonces serían ¿qué? Mortales. Por tanto, cuando ellos murieran, sus espíritus se convertirían en ¿qué? Dicen Enoc. Yo lo leí hace 8 días. ¿En qué? En espíritus inmundos, espíritus malos, lo que conocemos comúnmente como demonios. De allí salen los demonios. Esos son los demonios. Y dice el libro de Enoc que estos demonios tendrían un propósito. ¿Sería qué? Atormentar, dañar ¿a quién? Al ser humano. Y eso es lo que hacen ¿quiénes? Los demonios. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender hasta allí? Ahora bien, estos demonios dejaron su morada legítima. Ellos, teniendo una morada gloriosa, espiritual, la abandonaron. Nosotros vamos hacia el otro lado. Nosotros anhelamos dejar esta morada para tener una morada ¿qué? Espiritual. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1. Quiero que vayamos complementando con eso. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1. ¿Lo tiene? 2 de Corintios 5:1 en adelante dice: porque sabemos que si nuestra morada terrenal, ¿cuál es nuestra morada actual? ¿Cuál es nuestra morada actual? Esta, la terrenal, esa es su morada actual. Porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, este es un tabernáculo, pero es un tabernáculo mortal que se va degradando. Dice, este tabernáculo fuera destruida, esta morada, tenemos de Dios, de parte de Dios, un edificio, una morada eterna. ¿Cuál es nuestra morada? Eterna, no hecha por manos, en los cielos. ¿Dónde está nuestra morada? ¿Dónde está nuestra morada? En los cielos. Por eso usted no debe enamorarse de esta morada, debe administrarla. Su deber es administrar correctamente la morada que tiene. Mire su morada, mire su momento ahí. Mire su morada. ¿Ya le dio gracias a Dios por su morada? Dele gracias a Dios. Pero entienda que esto es una morada provisional, temporal. Y por eso, gracias a Dios, se va desgastando. Porque si no se desgastara, nos enamoraríamos de esta morada. Gracias a Dios se va desgastando. Gracias a Dios, y a medida que se va desgastando, más anhelamos ¿qué? La otra morada, ¿o no?
Porque no es lo mismo tener la morada a los 5 años, que tenerla a los 15, que tenerla a los 30, que tenerla a los 40. No es lo mismo tenerla a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, a los 100. No podemos acostumbrarnos a esta morada, pero mientras la tengamos hay que administrarla correctamente, ¿o no? Claro, porque si usted no es fiel en lo poco, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? Esa morada y esta morada que nosotros tenemos es ¿qué? Lo poco. Y si somos fieles en esto que es poco, pues el Señor nos va a poner ¿en qué? En lo mucho. Pero si usted usa su morada para dar rienda simplemente al pecado, al placer y no vivir conforme a la voluntad de Dios, pues el eterno Dios no le va a poner a usted en una morada celestial. Y dice acá, versículo 2: y por esto estamos gimiendo. ¿Qué hacemos nosotros? Gemimos por la morada legítima de nosotros, la que viene del cielo. ¿Cuál es la morada legítima de nosotros? Esta, la que está en el cielo. Como hijos de Dios, nuestra morada legítima es la que está en el cielo. Los hijos de Dios tienen su morada legítima, oiketerión en griego, que fue la misma expresión que se usó para los ángeles que abandonaron ¿qué? Su morada legítima, oiketerión, ¿sí? Ellos abandonaron su morada legítima y prefirieron este mundo. Por tanto, en este mundo se condenaron. Pero nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y como hijos de Dios sabemos que nuestro tiempo es un tiempo no es un tiempo permanente, sino un tiempo temporal. Es un momento, es un periodo corto de tiempo en este mundo, porque nuestra morada legítima, la de nosotros, ¿en dónde está? En el cielo. ¿Dónde está su morada? ¿Dónde está su morada? Aunque estamos aquí, nuestra morada está ¿dónde? En el cielo. Su morada legítima. Por eso es algo provisional. Esto es algo provisional. No piensa que esa es su morada legítima. Su morada legítima está en el cielo, de la que anhelamos ser revestidos. Pues siendo vestidos, no seremos hallados desnudos. Pues los que aún estamos en este tabernáculo, en esta morada terrenal, gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal, esto, sea absorbido por la vida. Y el que nos destinó a eso mismo es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. Así que estamos confiados siempre, sabiendo que estando presente en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque vivimos por fe, no por vista. Pero estamos confiados, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor. Mientras estamos aquí, pues sí estamos ausentes del Señor, es decir, separados de Él, porque nuestro Señor es ¿qué? Espíritu. Pero cuando nosotros seamos vestidos de Él, la morada legítima, cuando tengamos la morada legítima, el tabernáculo legítimo, estaremos ¿con quién? Con el Señor. Entonces mire, esos ángeles abandonaron su morada legítima. Dejaron lo más por lo menos. Por eso se le conoce comúnmente como ángeles ¿qué? Caídos, porque descienden. Nosotros vamos en ascenso, subiendo, deseando lo del Señor. Por tanto, debemos entender, mis amados, que estos ángeles lo que hicieron fue un desprecio. Por eso cuando una persona no acepta la luz del Señor, no acepta la salvación del Señor, lo que está haciendo es un desprecio. Está prefiriendo lo mortal, está prefiriendo lo corruptible, está prefiriendo este mundo que el mundo espiritual. Y aunque no lo vemos, dice Pablo, que esto no es por vista, sino es por ¿qué? Por fe. Por fe. Por eso el Señor dijo, más bienaventurados son los que han creído sin ver. Aunque no lo hemos visto, por fe lo creemos, y esa será nuestra esperanza siempre. Amén. Entonces estos ángeles cometieron ese error: preferir lo material. Se unieron a estas mujeres, les engendraron hijos y nacieron Nefilim. Entonces, ¿qué hizo Dios con aquellos ángeles que hicieron semejante aberración?
que se desprendieron de su hogar legítimo, su morada legítima, y se fueron contra naturaleza, contra lo que era en ellos, sí, seres espirituales. Entonces dice la Biblia que los condenó a prisiones oscuras. Y a estos, cuando vino el diluvio, los Nefilim, todos estos seres, porque no son seres humanos, sino que son ¿qué? Nefilim, ¿sí? Estos Nefilim, estos seres, cuando fueron destruidos en el diluvio, todos fueron destruidos en el diluvio, estos Nefilim, sus espíritus, entonces, dice el libro de Enoc, que se convirtieron en espíritus ¿qué? Malos, demonios. Ahora, ¿qué es un demonio? La palabra demonio en hebreo es la palabra shed. La palabra shed habla así como el que se hincha, como el que se engrandece, se enorgullece, ¿cierto? El que saca a relucir todo, pecho, ¿no? El que se vuelve altivo. Y eso eran los Nefilim. Por eso dice la Biblia en Génesis que estos Nefilim sobre la tierra empezaron a ser los poderosos. Y dice, y el libro de Enoc nos dice que sometieron a toda la humanidad a sus vejámenes. Y como consecuencia de esto, estos hombres se convirtieron, o estas criaturas, más bien hombres no, estas criaturas Nefilim se convirtieron en la humanidad como especie de dioses para los humanos. Los sometieron y dañaron toda la naturaleza de Dios. Quisieron hacer conforme a su propio placer. No se sometieron a la autoridad de Dios. Hicieron todo, destruyeron la tierra. Por eso el Señor tuvo que destruir ¿qué? Todo aquello que había en aquel tiempo, salvando solamente ¿a quién? A Noé y a su familia. Porque toda la tierra, toda la carne, toda se había dañado. Toda carne, mire lo que dice Génesis capítulo 6 versículo 5, dice: y vio Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, de tal modo que todo pensamiento de su corazón era solamente la maldad durante todo el tiempo, todo el día. Y Yahweh se dolió de haber hecho al hombre, al ser humano en la tierra, y le dolió, se entristeció en su corazón. Y dijo Yahweh: borraré sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Yahweh. Todo se había corrompido. Dice el versículo 11: y se corrompió ¿qué? Toda la tierra delante o en presencia de Dios, y se llenó la tierra de maldad. Toda la tierra que se corrompió. Toda la tierra se corrompió. Estos seres trajeron una corrupción sobre la tierra terrible. Se corrompió totalmente, de tal manera que no quedaba otra que era ¿qué? Arrasar con todo, para tener algo nuevo con Noé y su familia. De la muerte, al venir el diluvio, mueren en los Nefilim, juntamente con todos aquellos humanos que habían allí, y estos se convierten en demonios. Obviamente lo que ellos habían hecho es lo que los identifica como demonios. De allí que los seres humanos, muchos de ellos, aún en la antigüedad, ofrendaran y sacrificaran a los demonios. Eso es lo que hacían: ofrendar, sacrificar, entregarse a los demonios. Y es lo que hoy hacemos. Hoy nos entregamos a la maldición, al placer, a una cantidad de cosas. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 32 versículo 17. Dice Deuteronomio 32, 17: y sacrificaron a los demonios, pero no sacrificaron a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos recién llegados que sus padres no temieron. Mire, en Deuteronomio se nos revela que después del diluvio, los seres humanos empezaron a sacrificar ¿a quién? A hacer sus sacrificios ¿a quiénes? A los demonios. ¿Y no a quién? Y no al verdadero Dios. Y dice el texto de Deuteronomio que en eso también cayó Israel. Dice que sacrificaron a los demonios
dioses que no habían conocido. Es decir, que empezaron a ver los demonios como si fueran ¿qué? Dioses. Dice a nuevos recién llegados. Claro, ¿de dónde salieron los demonios? Cuando murieron, ¿quiénes? Los Nefilim. Sus espíritus quedaron acá porque dice no, que ellos serían espíritus que quedan en la tierra porque fueron engendrados ¿en dónde? En la tierra, para atormentar y dañar a los seres humanos. Dice también Salmo 106 versículo 37. Llegaron a tal colmo, que dice el Salmo 106 versículo 37, inmolaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Es decir, aún a sus hijos los presentaron como sacrificio. ¿A quiénes? A los demonios. Y de ahí que los demonios ejerzan una influencia tremenda. Ahora bien, quiero aclarar algo. ¿Satanás es un demonio, sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Satanás es el qué? Un ángel. Recuerde, los demonios, los espíritus inmundos, los espíritus de maldad, son ¿quiénes? Los espíritus de ¿quién? De los Nefilim. Pero Satanás y los ángeles que cayeron del cielo no son ¿qué? Demonios. No son demonios ellos. Por eso en la Biblia a Satanás nunca se le habla o se le conoce como ¿qué? Demonio. En la Biblia nunca hablan de Satanás como un demonio, sino que siempre como un ¿qué? Ángel. De hecho, el mismo Señor habló de esto y él dijo: yo vi caer a Satanás. En Lucas 10:18, dice la Biblia que los discípulos vinieron contentos ante el Señor y le dijeron: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es algo poderoso. Y el Señor, ¿qué les dijo? No se alegren de eso. Alégrense que sus nombres estén ¿qué? Escritos en los cielos. ¿Qué es lo que nos debe alegrar? ¿Los milagros? ¿Que los demonios salen y son libres las personas? ¿Qué es lo que nos tiene que alegrar? Que nuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Que habrá muchos que tienen el poder para echar demonios y que se la pasan echando demonios, pero que sus nombres ¿qué? No están escritos en los cielos. Ojo con eso. Por eso un día llegarán ante el Señor y le dirán al Señor, en aquel tiempo le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos ¿qué? Fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos milagros. Pero yo les responderé a ellos: apártense de mí, violadores de la ley. Algunas Biblias dicen hacedores de iniquidad, pero la palabra que aparece allí en griego es anomía, que significa violador de la ley. Anomos, violador de la ley, que viene de anomía, violador de la ley. Apártense de mí, anomión, violadores de la ley. Ustedes son los violadores de la ley. Entonces dice que ellos vinieron contentos: Señor, se nos sujetan los demonios y esto. Y el Señor le dice: tranquilos, estén alegres, que sus nombres estén escritos en los cielos. Y dice el Señor en Lucas 10:18, dice: les dijo a ellos: yo vi cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. Es decir, que Satanás fue expulsado ¿de dónde? Del cielo. Por eso en Apocalipsis capítulo 12 versículo 4, Apocalipsis 12:4, hablando de Satanás, hablando del dragón, hablando de este ser, dice, de este ángel, dice: y su cola, Apocalipsis 12:4, ¿lo tiene? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esa tercera parte de las estrellas del cielo es una referencia simbólica ¿a quiénes? A los ángeles que fueron arrastrados con él, la tercera parte. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso está hablando figurativamente todo esto respecto a Yeshua, ¿no? Entonces el dragón había sido lanzado y él buscaba destruir ¿a quién? A aquel que iba a venir para dar vida eterna, que era Yeshua. Amén. Por eso, ¿cómo quiso Satanás destruir a Yeshua?
Muchos dicen que Satanás quiso destruir a Yeshua llevándolo al madero. No, ya Yeshua sabía que él debía ir al madero. ¿Cómo quiso destruir Satanás a Yeshua? ¿Cómo? Tentándolo. Dice que Yeshua fue hacia el desierto y ahí era, por el Espíritu, era guiado, sostenido, guiado por el Espíritu. Ahí estaba en el desierto y estaba en medio del desierto en oración, estaba allí en ese tiempo de clamor y dice la palabra que se le apareció ¿quién? Satanás, el diablo, el adversario, y vino a tentarle. Si eres el Hijo de Dios, a colocar la duda en él, si es que verdad eres. Entonces, ¿cómo muchas veces el enemigo quiere destruirnos a nosotros? ¿Colocando qué? Duda en su corazón. ¿Será que usted es un verdadero hijo de Dios? Si usted fuera un hijo de Dios verdaderamente, no estaría así como está ahora. Demuestra que usted es un hijo de Dios. Y Satanás lo va a seducir a uno. Esa es la forma en que él busca ¿qué? Destruir. Para seducirlo de tal manera que usted quebrante la voluntad de Dios y quebrante su palabra. Así fue que lo quiso destruir. ¿Por qué? Porque Yeshua ahora, en el momento que él se hizo hombre, quedó expuesto a la humanidad. Quedó expuesto a eso, a ser un humano. Quedó expuesto a lo que todos nosotros tenemos que vivir. Y Satanás viene y le dice: si eres hijo de Dios, en verdad lo eres, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si en verdad eres un hijo de Dios o eres el Hijo de Dios, entonces lánzate desde aquí, desde este pináculo, desde este lugar, porque escrito está. Mire que Satanás también cita la palabra, ¿no? A sus ángeles enviará cerca de ti para que te sustenten en sus brazos. ¿Cierto? Mire cómo el enemigo vino a ¿qué? A tentarle. Y luego le tienta con lo que el ser humano quiere. Con el poder, la fama, el placer, las cosas, lo suyo. Si postrado me adoras, todo este reino, todo este poder te daré, te entregaré, te otorgaré. Todo esto si postrado me adoras. Pero ¿cómo hizo Yeshua para vencer? ¿Por medio de qué? De la palabra. Él no se puso a decir: ahora te reprendo, Satanás, ahora te ato, te sujeto y te echo fuera. ¿Sí le dijo así? Te exploto. ¿Le dijo así? Te reviento. Cuando tenía a Satanás de frente, ¿qué le dijo el Señor? Escrito está. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Escrito está. En este tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo tal como los de Noé, tenemos que aprender a vivir ¿en qué? En la palabra. Escrito está. Convierte estas piedras en pan. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra vida es por la palabra de Dios. Ahí está la vida. No está en este mundo. Su vida, mi vida, está en la boca de Dios. Está en lo que Él ha declarado. Está en lo que Él ha dicho. Y si Él habló, Él hará. Amén. Porque su palabra es sí y amén para nosotros. Eso es lo que debemos aprender. Eso es lo que Él ha dicho. Aprenda a decir, a resistir al enemigo diciendo: escrito está. Si viene Satanás, usted no vaya a poner a decir: ahora te ato, porque usted no lo puede atar. Porque entonces la pregunta es: ¿cuánto le demora la atada a Satanás, que a cada rato lo tiene que estar atando? Si lo atan y al rato lo tienen que volver a atar. Es que bíblicamente ninguno de nosotros lo podemos atar. Llegará el momento en que Él va a ser atado, lo dice Apocalipsis. Y para eso dice que el mismo Dios enviará un ángel, el cual atará a Satanás. Ahora, atan a Satanás y lo mandan dizque al abismo, siendo que Satanás es el rey del abismo. Nosotros no tenemos que estarle atando a él, ni explotándole, ni denigrando de él. Ahora, cornudo, cachudo, te vas de acá. No. Dice la Biblia que ni siquiera tenemos que estar profiriendo maldición sobre las potestades, sobre los principados. No. Dice que los que hacen eso son animales irracionales,
que los que hacen esto denigrando de las potestades superiores, porque ni siquiera el arcángel Miguel quiso proferir maldición sobre Satanás, ¿sí? Sino que le dijo: el Señor te reprenda, Satanás, ¿sí? Hacen ese tipo de cosas porque son animales irracionales. Hay que aprender de Yeshua. Cuando Yeshua fue tentado, Él venció, y Él era hombre. Él se hizo hombre por nosotros. Él dejó su morada legítima, no para venir a buscar su placer como los ángeles aquellos, sino que Él dejó su morada legítima siendo igual a ¿quién? A Dios. Porque esto es más tremendo. Los ángeles, los otros dejaron su dignidad de ángeles, pero Yeshua dice: no tuvo en cuenta ser igual a ¿quién? A Dios como cosa que aferrarse. Dejó su dignidad no de ángel, porque Yeshua no es un ángel, como dicen por allí algunos grupos. Él, Dios mismo, dice que Él mismo dejó su morada legítima para cumplir el propósito y la voluntad de su Padre Celestial, para hacerse hombre a fin de redimir a todos nosotros. Y Él, estando en esa morada de siervo, de humillación, porque para Él era una morada de ¿qué? De humillación. Es como poner a un rey que está en su palacio a vivir como mendigo. Rey le tocó que ir a vivir como mendigo. Y estando en esa condición, igual que la que nosotros estamos, la de humanos, en este tabernáculo venció a Satanás diciendo ¿qué? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Él citaba la palabra. Así es que vamos a vencer nosotros la naturaleza pecaminosa, lo que es antinatural. Porque lo que el enemigo intenta siempre es colocar en nosotros todo lo antinatural, todo lo que va en contra de Dios. Escrito está. Y dice la Biblia que después de que el enemigo le tentó, dice que le dejó, ¿por qué? Por un breve tiempo. Quiere decir que el rato ¿qué? Volvió. Porque Satanás va a estar viniendo. Y cada vez que el enemigo venga, ¿usted qué va a decir? ¿Qué va a decir? Escrito está. ¿Cómo va usted a resistir al enemigo? Escrito está. Pero ese escrito está debe estar escrito ¿en dónde? ¿En dónde? En su corazón, no allí, en un papel. Porque eso escrito en un papel es palabra muerta, pero eso escrito en su corazón es poder y es vida. Amén. Cuando eso está escrito en su corazón, ahí es donde se convierte la palabra, es viva y eficaz, y por eso se vuelve más poderosa que una espada. En aquel tiempo el instrumento de poder, el instrumento que podía menguar al enemigo era ¿qué? La espada. Hoy podríamos decir que eso es mejor que una M60. ¿Sí o no? Para poder resistir ¿a quién? Al enemigo. Por eso la Biblia dice: resistan al enemigo, ¿y el qué? ¿Y el qué? Se irá, huirá de ustedes. Eso fue lo que hizo el Señor. Él resistió al enemigo. ¿Y qué hizo el enemigo? Salió por un breve tiempo. Luego ¿qué? Regresa. Entonces Satanás el Señor dijo: yo vi caer a Satanás como un rayo. Ahora, ¿por qué hace esto Satanás? Apocalipsis 12:12, ahí mismo dice: por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de los moradores. La expresión moradores de la tierra es la expresión que se usa para designar a aquellos que han hecho de esta tierra su morada ¿qué? Legítima. Pregunta: ¿este mundo, esta tierra es nuestra morada legítima? ¿Dónde está nuestra morada legítima? Por eso aquí somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos, dice el apóstol Pedro.
Que somos ¿qué? Extranjeros, peregrinos. Porque no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces por eso dice, ay de los moradores de la tierra. Ese ay no es para nosotros, porque cada uno de nosotros sabemos que nuestra morada está ¿en dónde? En los cielos. Porque el diablo ha descendido a ustedes, es decir, él ha venido. Por eso dice que Dios mismo les ha entregado un espíritu engañoso. ¿Para que crean a qué? A la mentira. Porque no quisieron creer a la verdad. Y por eso dice Juan 3:19, dice, y esta es la condenación que ha venido al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué el hombre va a ser condenado? Por haber amado más las tinieblas que a quién, que a la luz. Entonces dice, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Mire que Satanás sabe y entiende de los tiempos. Él sabe que tiene poco tiempo. Por eso la iglesia aún más tiene que conocer ¿qué? Los tiempos y saber que estamos a poco del regreso del Señor. Por eso es que el enemigo ha aumentado toda su incursión, ha aumentado todo su engaño, toda su maldad, porque él sabe que tiene ¿qué? Poco tiempo. Pero también como iglesia nosotros sabemos que queda poco tiempo en esta tierra. Por tanto tenemos que levantarnos en el nombre del Señor para llevar la luz a muchos que están en oscuridad. Ay, la iglesia debe levantarse, la iglesia tiene que despertar, porque queda poco tiempo. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Si Satanás sabe que queda poco tiempo, nosotros no podemos ser desconocedores de eso. Amén. Amén o no. Por eso a Satanás les hablaba y les decía, a Satanás nunca se le conoce como un demonio. Usted en la Biblia nunca va a ver a Satanás relacionado como un demonio, aunque él es el principado de ¿quiénes? De los demonios. Apocalipsis 12:7, para que veamos ahí algo, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Eso para marcar la diferencia entre los ángeles que fueron expulsados y los ¿qué? Los demonios, para que no confundamos lo uno con lo otro. Entonces, ¿quiénes son los que poseen? ¿Quiénes son los que toman a las personas cuando decimos que un endemoniado? Son los demonios, los seres espirituales de maldad. Ellos son los que toman. Los ángeles, aunque sean expulsados, ellos ¿qué? No poseen. Ojo, o sea, Satanás no puede entrar y poseer a alguien. Los ángeles no lo poseen porque ellos no son espíritus errantes sobre la tierra. Los que son espíritus errantes, ¿quiénes son? Los espíritus de los nefilim. Los ángeles no. Satanás no entra a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Induce al hombre al pecado. Obviamente lo que hace Satanás es usar ¿a quiénes? Los demonios. A los demonios. Por eso el mismo apóstol nos habla de esto. Mire un momento allí. Sí, vayamos. ¿Qué hora es? Padre Santo. Efesios 6:12. Es un texto muy conocido. Dice: porque no tenemos lucha. ¿No tenemos qué? Mire, lucha. Habla de una ¿qué? Lucha. Es una contienda cuerpo a cuerpo. La que aparece allí es una lucha, ¿sí? Que se da cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. La palabra griega que aparece allí describe una confrontación ¿qué? Cuerpo a cuerpo. No habla de una guerra como tal, sino de una ¿qué? Lucha. Comúnmente usted escucha hablar a la gente: vamos a hacer guerra espiritual. La Biblia no habla de guerra espiritual. ¿En dónde la Biblia habla de guerra espiritual? Pero la Biblia sí habla que tenemos ¿qué? Lucha. Es una lucha ¿qué? Continua. Continua. Entonces dice acá: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra humanos, contra personas,
sino contra ¿qué? Los principados, contra las autoridades, obviamente espirituales, ¿no? Contra los gobernadores de oscuridad de este tiempo. Mire, habla de los principados, arjón, arge en griego, ¿sí? Los principados. Habla de las autoridades, exousias, ¿sí? Autoridades que están ahí, eso son grados. Mire que Satanás no ha perdido su ¿qué? Su grado. Él es un principado, o es el principado, es el principal de todos. Autoridades contra los gobernadores de oscuridad de ese tiempo y contra los ¿qué? En su Biblia, ¿qué dice? Huestes de maldad, pero el texto griego no dice huestes de maldad. El texto griego literalmente dice espíritus de maldad. Espíritus. Algunos lo han traducido como huestes de maldad. No, el texto griego dice espíritus, ¿sí? Espíritus de maldad o espíritus malos. ¿Y a quiénes se le llama espíritus malos? A los demonios. Es decir, que estos últimos, se está hablando de ¿quién? De los demonios. Los espíritus de maldad, se habla de los demonios en las regiones celestes, ¿sí? Es decir, que se libra una batalla espiritual. Y cuando vengan, entonces dice acá que nosotros los confrontamos, tenemos que luchar contra ellos, ¿sí o no? ¿Y cómo luchamos contra ellos? Dice que tenemos una lucha. Entonces, es decir, que Satanás tiene todo muy bien ¿qué? Organizado, todo muy bien planeado. ¿Y cómo nosotros luchamos? Cuando venga una situación de estas, donde el enemigo quiera venir ¿a qué? A tentarnos. ¿Cómo vamos a luchar? Diciendo, te ato, te sujeto, fuera. ¿Cómo? ¿Ah? Ahí está, mírelo allí, versículo 13. Por tanto, tomen la armadura completa de Dios, para que puedan resistir en el día ¿qué? Malo. Ese es el día malo. Cuando viene la tentación, viene el momento, es el momento malo, el día malo. Y habiendo hecho todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura. ¿Con qué? ¿Con qué hay que ceñir la cintura? Los lomos. Con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Dice tu palabra. El Señor dijo, sí, Señor, santifícalos en ti, tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Entonces, mire lo que dice acá, el cinto de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. Revístanse de la coraza de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Vivir justo a la medida de ¿qué? De su palabra. Entonces la justicia, ¿qué nos está hablando también? ¿De qué nos está hablando la vida también? De la palabra. Calcen los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias, el buen mensaje. ¿Y cuál es el buen mensaje para este mundo? La palabra de Dios. ¿O qué otro mensaje le vamos a dar? La palabra de Dios. Y sigue diciendo 16. Sobre todo, tomen el escudo de ¿qué? De la fe. Tomen el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Pues algunos definen como la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe hemos entendido que es ¿qué? Aferrarse, no es la fuerza con la que nos aferramos a ¿quién? A Yeshua. Y no vivimos por vista, sino vivimos por ¿qué? Por fe. Y la fe es dada a través de ¿quién? ¿Quién? ¿Por medio de qué desarrollamos nuestra fe? Pues por su palabra. Es en su palabra que está todo. Y sigue diciendo acá, con la cual pueden apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomen el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. El yelmo, ¿sí? De la salvación, el casco ese que usaban en la antigüedad, ¿sí? La salvación es dada a través de ¿quién? Del Mesías, de Yeshua, ¿sí? Y dice que la fe de nosotros es ¿para qué?
para salvación del alma. Por tanto, nuestra salvación está dada a través de Yeshua por medio de ¿qué? De su palabra. Todo está hablando de la palabra. Y sigue diciendo acá, y acepten el llamado de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Todos los otros son instrumentos de defensa, y el único que es instrumento de ofensiva que es la palabra. Tanto lo de defensa como de ofensiva debe ser ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay que usar? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es vestirse la armadura de Dios? ¿Estar revestido de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder luchar contra aquel principado cuando venga hacia nosotros, contra aquella potestad, contra aquel gobernante de las tinieblas? Cuando quiera venir contra nosotros, ¿qué vamos a usar? La palabra. ¿De qué debemos estar revestidos? De la palabra. La palabra en nosotros, la palabra de convertirse en verdad y podamos decir, escrito está. No le vamos a decir a ellos, te ato, te sujeto y te echo fuera. Así no se resiste al enemigo. Es una manera equivocada. Les vamos a declarar que la palabra es una espada poderosa de doble filo que penetra hasta partir lo más profundo del alma. Amén. Es la palabra. Entonces tenemos una continua lucha espiritual. Y dentro de esto es lo que entendía, este es el entendimiento del apóstol Pablo. Entonces, tanto a aquellos ángeles que fueron expulsados, que tienen como gobernantes, si lo podemos decir, ¿sí? A todos ellos, a Satanás, como aún los demonios, todo esto lo resistimos es por medio de ¿qué? ¿De qué? De la palabra. Por tanto, quiero que marquemos esa diferencia. Una cosa son los demonios, otra cosa son los ángeles expulsados. Los demonios son los espíritus que habitaron ¿en dónde? En los Nefilim. Los Nefilim fueron los hijos de ¿quiénes? De los ángeles con las hijas de ¿quién? De Dios. Estos ángeles, ¿cómo pudieron tener relación con las hijas de Dios? Ve, con las hijas de los seres humanos. ¿Por qué? Abandonaron su ¿qué? Su morada legítima para hacerse ¿qué? Hombres. Engendraron estos. Pero los ángeles, ¿sí? No son demonios. Y obviamente todos estos tienen allí a Satanás como su cabeza. Vamos a terminar con esto. Les muestro sus últimos versículos para concluir. Dice versículo 2, capítulo 12, estamos en el capítulo 12, ¿cierto? De Apocalipsis, versículo 9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña. ¿El cual qué? Engaña. Y la palabra engañar que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, esa palabra engañar se entiende en español como apartar de la verdad. Entonces, ¿qué es un engaño? Cuando una persona es engañada, cuando es apartada ¿de qué? De la verdad. Por tanto, el engaño del enemigo, ¿en qué consiste? En apartar a alguien de la verdad. Pero si yo me he visto de la verdad, que es la palabra, ¿voy a ser engañado? ¿Voy a ser apartado? ¿Me voy a apartar de Dios? No. Eso es lo que nosotros debemos entender dentro de lo que es el engaño. Entonces, el engaño de Satanás consiste en apartar al hombre, en apartar a la persona de la verdad. Y es apartar a alguien de la verdad para ponerla a divagar. Allí, alguien que va como vagando. Y alguien que va vagando no sabe para dónde va. ¿Ha perdido qué? El camino, el rumbo. No sabe cuál es el camino. Pero solamente los que tienen la verdad saben cuál es el camino. Y Yeshua lo dijo: yo soy el camino, lo dijo él. Que él era el camino. Amén. No sé si me estoy dando a entender. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Si está bien o no? Entonces dice acá, ¿sí? El diablo, Satanás, el cual engaña a hacer apartar a la verdad y poner a la gente ¿a qué? A divagar, como a vagar por allí, sin rumbo. Eso es engañar al mundo entero. Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál es el objetivo de él y sus ángeles y aún sus demonios? ¿Cuál es? ¿Engañar a quién? Al mundo entero. Mire lo que se ha propuesto.
Sabe que tiene poco tiempo y su propuesta o su deseo es engañar ¿a quién? Al mundo entero. Pero gloria a Dios que nosotros no somos de los que somos engañados, amén. Porque tenemos ¿qué? La verdad. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Miren, no sus demonios, sino que sus ángeles. Sus ángeles. Porque del cielo fueron arrojados, ¿fue qué? Ángeles, no demonios. Los demonios vinieron ¿qué? Después, cuando murieron los Nefilim. Pero hablando de los demonios, en el capítulo 9 de Apocalipsis, el versículo 11, hablando de los demonios, cuando van a ser liberados todos esos demonios del abismo que van a venir a atormentar a la gente. Recuerda que hace 8 días lo vimos, ¿o no? ¿Lo recuerdan? Por 5 meses van a atormentar a la gente. Dice acá, eso va a suceder cuando sea la ira de Dios, el juicio de Dios sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, no sobre nosotros. Dice el capítulo 9, versículo 11, sobre ellos, hablando de los demonios, tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, en griego tiene por nombre Apolión. Abadón en hebreo significa destrucción, el que lleva a la destrucción, a la destrucción. Ese es el propósito del enemigo. Y por eso el enemigo será juzgado. Termino con esto, Juan 16:11. El Señor hablando en Juan, allí dice Juan 16:11, vayamos a Juan, dice, hablando del Espíritu de Dios, dice, y cuando Él venga, cuando éste venga, hablando del Espíritu de Dios, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y ya no me verán más, y de juicio porque el principado de este mundo ya ha sido juzgado. Mire, ya el enemigo ha sido ¿quién? Juzgado. Está esperando simplemente ser ¿qué? Condenado. Por eso él sabe que tiene ¿qué? Poco tiempo. Por tanto, Satanás es el principado de este mundo. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el principado de este mundo. Bajo él hay otros principados, gobernadores, autoridades, gobernadores, y también los que también se le dieron ¿qué? Los demonios también le fueron entregados. Por eso nosotros vemos, mis amados, que comúnmente los demonios lo que hacen es atormentar, ¿sí? Atormentar a la gente, porque son los demonios los que tienen el poder de ¿qué? De poseer, de tomar. Los ángeles no, ellos lo que hacen es incitar al ser humano ¿a qué? Al pecado. Sin embargo, la decisión del pecado, ¿de quién es? Del hombre. Por eso la